El día de hoy me ha tocado compartir la palabra, el privilegio de compartir la palabra. Y siempre es una gran responsabilidad, pero siempre asociado a esa responsabilidad va un temor, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con un nerviosismo quizás escénico, sino que tiene que ver con un nerviosismo y un temor de entregar una palabra pura, una palabra limpia, no contaminada, no una palabra que no venga, ¿no es cierto?, de mis pensamientos, de mis emociones, sino que venga del corazón de Dios. Esa es la idea de poder compartir la palabra. Y cada quien que tenga el privilegio y la alta honra de poder compartir una palabra para con nuestros hermanos, siempre tiene que tener en mente esa premisa. Es tratar de vertir y tratar de ser un canal para que Dios se manifieste y no nuestro pensamiento, no para que se vea, ¿no es cierto?, nuestra capacidad intelectual, no para que se vea nuestra buena locución, qué sé yo, nuestro buen desarrollo del lenguaje en una tarima, sino que tiene que ver con entregar la pura y la sana doctrina de Dios. Amén. Y este último tiempo hemos estado hablando de el Hijo del Padre, paternidad. Bien, y hemos hablado mucho de eso, mucho de las características, mucho de los comportamientos, de los beneficios, de las atribuciones que tenemos. Pero hoy quiero hacer un alcance y quiero profundizar un punto solamente. Voy a tratar de ser lo más claro posible y espero que Dios me dé las palabras correctas para poder transmitirle esto que Dios me ha motivado. La palabra de Dios declara en Proverbios que la ciencia del prudente está en entender su camino, en discernir su camino, en comprender hacia dónde Dios está queriendo movernos de una estación en otra, de un tiempo en otro. Eso lo dice Proverbios 14. Y Efesios dice, por tanto no seáis insensatos, Efesios 5:17, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Y ya hemos hablado del entender. Y cuando Dios nos empieza a manifestar y a revelar principios de honra, principios de paternidad, principios de hijo, y muchas veces entendemos este principio o solo lo asociamos a los beneficios y las actitudes y condiciones que tiene que tener un hijo, quizás debiésemos darle también un alcance a la posición de hijo. ¿Qué es lo que hay detrás del hijo? ¿Por qué necesariamente tiene este principio tanta importancia y tanta relevancia para nosotros? Porque claro, tenemos en la palabra, ¿no es cierto?, comparaciones, un hijo, un padre. Es lo que nosotros vemos en nuestras relaciones diarias con nuestros progenitores, con las personas que nos crían. Y quizás es fácilmente entendible, un padre. Y con padre, recuerden que no estoy hablando de hombre, estoy hablando de la función paternal que tiene que ver con el padre y la madre. ¿Ok? Para que no se entienda y quizás los que después vean la palabra en la web, no estamos hablando de un machismo dentro de esto. El patriarcado no es machista. El machismo viene por un abuso del patriarcado, que es distinto. Pero el patriarcado en el orden exacto es bendición, protección y cobertura para todo aquel que se someta y se sujete bajo esa cobertura de paternidad. Bien, entonces entendemos que la medida de Cristo es nuestro foco, es nuestra meta, ¿no es cierto? Él es el Hijo por excelencia. Él es el Hijo y Él es la medida a la cual nosotros debemos llegar. Cristo, el Hijo de Dios, Él nos mostró un camino.
para que nosotros pudiésemos hacer y conducirnos según ese parámetro, ese estándar divino. Efesios 4:11, vamos a leerlo. Bien. Vamos a repasar y vamos a leer algunos versículos que bajo este punto crítico de vista que el día de hoy Dios me ha instruido poder compartirles, vamos a ver que la paternidad tiene también una profundidad un poquito mayor a la que la hemos visto. No vamos a hablar de características que ya nuestros hermanos y pastores nos han expuesto profundamente y poderosamente, sino que tiene que ver más con una estabilización de concepto para poder entender el espíritu de esto. Dice Efesios 4:11, y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y otros doctores. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con los hijos? Bueno, vamos a ver. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, escuchen, para la edificación del cuerpo de Cristo. Grábense esta palabra, edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Unidad de fe. Cuando se cumpla este hito, es que tendremos realmente, ¿no es cierto?, ya la venida del Señor mucho más cerca de lo que está hasta el día de hoy. Ya lo hemos visto antes. Y la fe viene por el oír. Entonces, cuando tengamos un oído tan fino todos para llegar a la unidad de la fe, y miren, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí ya estamos entrando en tema. Y conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la edad, o otros dicen a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y aquí voy a hacer una separación. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo. Y del conocimiento de lo que significa ser hijo. Coma, esto es a un varón perfecto, a la medida y a la plenitud de Cristo. En Él nosotros podemos ver la imagen y el estándar del Hijo. Pero nosotros tenemos que llegar al entendimiento de lo que significa ser hijo. No solamente de las funciones, no solamente de las características ni del comportamiento de un hijo, sino qué es lo que es ser un hijo y cuál es la razón de que Dios nos haya llamado hijo. Sabemos que el carácter de un hijo es manso, humilde, corregible, moldeable, es fiel y ya lo hemos repasado muchas veces. Y es importante entender la posición que tenemos como hijos. Es mucho más que acceder a beneficios. Es mucho más que saber qué es lo que hace y qué es lo que no hace. Sino que tiene que ver con entender el espíritu del Hijo. Hay un libro por ahí muy bueno que se llama El espíritu del Hijo. Se lo recomiendo. Si entendemos la profundidad de lo que significa ser un hijo, tendremos noción de lo honrado que somos en tener esta potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es ser hijo? Entonces, ¿cómo podríamos definir ser hijo? Yo creo que la relación perfecta y la relación mejor lograda y plena es la relación de Jesús con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Entonces, todas las cosas son dependientes de este principio de hijo. Todo esto gira en torno al Hijo. Esto es el eje, el Hijo. Jesucristo es el Señor. Eso es el centro, el Hijo de Dios. Sin un entendimiento del Espíritu del Hijo, la importancia que tiene esta función de Hijo, no podremos entender nuestra posición y la suministración de parte de un Padre. No entenderemos cómo y por qué opera Dios en y por nosotros. No entenderemos la esencia de la iglesia y tampoco de nuestra vida cristiana o de nuestra vida santa, nuestra vida de hijos, nuestra vida
como cuerpo de Dios. Vamos a ver algunos pasajes para poder sacar algo de información respecto de la relación de Jesús y el Padre. Hay varios que ya lo hemos visto, pero vamos a hacer algunos alcances. Juan 5, 19 y 20. Trataré de ser lo más breve, pero a la vez lo más preciso. Juan 5, 19 y 20. Ustedes saben que yo siempre, mientras voy leyendo el libro, yo me detengo y les doy y le hago un resalte de algunas porciones, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, para poder ir entendiendo. Entonces, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Dependencia. No puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bien. Entonces vemos que el Hijo no hace nada que no haga el Padre. Y ya hemos visto que Jesús siempre en la palabra dijo, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que hace el Padre. Entonces vemos que la conducta de un hijo, en un orden exacto, es que el Hijo se adhiere al Padre y lleva a cabo la voluntad de Dios, de su Padre. Pero al llevar a cabo su voluntad, lo que hace es ser representación e imagen, hasta que lleguemos a una medida y una plenitud de ser hijos huíos, ¿verdad? Que vamos evolucionando, si se pudiese decir, que vamos madurando para llegar a una medida plena. Bien, la imagen de Dios está en su voluntad. Allí se encuentra la imagen de Dios. Pues cuando hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que se desprende de la persona de Dios, lo que Él es decir, su esencia. Y el que hace la voluntad de Dios carga algo sobre su vida que no es de Él, sino que es de el Padre al cual representa. Y Juan 6:38 dice, para eso he venido, no para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de el que me envió. Sujeción, fidelidad, representación, semejanza. Exacta representación, como también lo declara Pablo. Esto es una plataforma para lo que vamos a ver. Mateo 11:26 dice, así Padre, pues, que así agradó en tus ojos. Así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas, ¿de quién? De mi Padre. La razón o uno de los beneficios de ser hijo es que tu Padre te entrega cosas. Obviamente que se las entrega y mientras no sea maduro no puede hacer uso, sino que depende de curadores, de administradores, de dispensadores, hasta que llegue a la medida que pueda hacer uso de todos los beneficios de un hijo. Bien, eso ya lo hemos visto. Pero, ¿a qué me quiero enfocar con esto? ¿En qué quiero resaltar este pasaje? Que un hijo tiene todo lo del Padre. El Hijo representa al Padre. Miren, Juan 8:19 dice, y le decían, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Estamos hablando de aquí, es que cuando ven a Jesús, debiesen ver ¿a quién? Al Padre. Era lo mismo. Jesús había rendido su voluntad. Había rendido todo su ser. De hecho, Jesucristo se despojó de toda honra, de toda gloria, para venir a entregarse por nosotros. Y Él, una vez estando acá en la carne, lo que Él hace es someterse y sujetarse a la voluntad de Dios para ser representante. Cuando veían a Jesús, ¿no es cierto?, sabemos que veían al Padre. Pero muchos no lo veían, muchos no sabían. Y Jesús decía, ustedes no me conocen a mí, no conocen a mi Padre. Si me conocieras a mí, sabrías que mi Padre está en mí y yo estoy en Él. Entonces hablamos de una unidad, de una unicidad.
Mateo 28 dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. No era de él, sino que era del Padre. ¿Por qué no era de él? Porque él ya se había despojado de todo eso. Él se había despojado. Jesús, hombre, no tenía autoridad, sino una autoridad delegada, al igual como la tienes tú y como la tengo yo. Jesús. ¿Ok? La razón por la que la autoridad y el poder de Dios podía descansar sobre el Cristo, sobre el Mesías, era debido a su sumisión, al sometimiento y a la sujeción de un hijo para con un padre. Esa era la razón. Recuerden que cuando Jesús comenzó su ministerio y cuando él se le fue entregada autoridad y se le fue entregada potestad, él, al salir de las aguas, se abrieron los cielos y dijo, este es mi hijo amado. Y recuerden que hijo amado tiene que ver con, este hace todo lo que yo le digo que haga. Este hace todo en cuanto mi voluntad se refiere. Entonces, Jesús tenía una autoridad delegada bajo una condición de hijo, de relación filial, padre-hijo. Y esta unidad es tan importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Dios hizo esta relación? Si queremos edificar el cuerpo de Cristo, ¿cuántos quieren edificar el cuerpo de Cristo en este lugar? Bien, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero si queremos edificar el cuerpo de Cristo, debemos enseñar a otros cómo se puede tener comunión con el Padre y con el Hijo, tal cual como lo hizo Jesús. Exactamente. Miren lo que dice 1 Juan 1:3. Debemos ser igual que Jesús, enseñar la forma en cómo nosotros tenemos comunión con nuestro Padre. Como decía Eliseo de la mañana, los principios que yo porto son los que van a impactar a la gente, más que el resultado mismo. El resultado mismo quizás llama la atención, pero lo que impacta es el principio que hay detrás, porque es el principio el que transforma la vida, es el principio el que da verdaderamente el resultado de todo esto. 1 Juan 1:3 dice, nosotros proclamamos a ustedes lo que hemos visto y oído, para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Esto es unidad. Esto es una relación potente, fuerte, indivisible, que está escondida bajo este principio de hijo. Esto aclara que nosotros debemos entender la intimidad y la unidad de comunión que es compartida por el Padre y el Hijo con nosotros, y nosotros debemos expresarla. Y a eso somos llamados, ¿no es cierto? Nosotros estamos llamados a compartir una naturaleza Padre e Hijo, y eso es lo que hemos estado viendo este último tiempo. Nosotros se nos ha hecho participantes de una naturaleza divina y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos, que antes no lo éramos. Incluso Adán no podía acceder a una naturaleza divina. Era creación de Dios en un diseño exacto que funcionaba, pero él no tenía la potestad de ser llamados hijos de Dios y participantes de su naturaleza divina. Eso vino a ser entregado después de que Cristo murió por nosotros. Y a través de Él, escondidos en Él, nosotros tenemos participación de todo esto. Entonces, esto es más profundo de una relación quizás superficial, como quizás nosotros vemos, Padre mío, mi proveedor, mi sustentador, todo esto. Es mucho más que eso. Miren lo que dice Juan 17:20. Y este era el clamor de Dios, el clamor de Jesús para con su Padre. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, una cosa. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como tú también a mí me has amado. Si se dan cuenta que hay una palabra que se repite al menos 3-4 veces, para que sean una cosa. Y ya hemos hablado del principio del uno, ¿no es cierto? Lo que sucede a través de la unidad. Vamos a ver algunos hebraísmos se llaman. Si se pudiese decir, es el significado y la etimología de alguna palabra. Necesariamente para poder entender algunas cosas, necesitamos saber el trasfondo de cómo surge el lenguaje. Sabemos que padre, ¿no es cierto?, lo hemos enseñado, viene de una palabra hebrea que es ab, y que significa el fuerte que sustenta y protege la casa. Y recuerden que el pensamiento hebreo no es solamente un padre el que trae la vida, sino el que te fortalece, el que te protege y el que te sustenta. No es una condición biológica, es una condición de función. El padre, hay un dicho que dice, el padre es el que cría, y tiene toda la razón, porque en el contexto hebreo el padre no es el progenitor, el padre es el que entrega protección, fortaleza, sustento. Bien, el padre de una casa es el que es la fortaleza, el pilar y el sostén de una casa. En los tiempos antiguos, cuando todavía no habían edificaciones y estructuras firmes y rígidas, habitaban en carpas, en campamentos. Y el campamento se sostenía sobre estacas, obviamente le daba estabilidad a las estacas, pero toda la carpa se sostenía bajo un pilar de madera que era un palo que estaba en el centro de la carpa. Y a eso lo asemejaba el lenguaje hebreo, la función del padre. Es el que sostiene y le da fortaleza a la casa. ¿De qué sirve tener estacas si no se tiene ese palo en el centro? No se para. Ustedes vayan a acampar. Levanten, ¿no es cierto? Ahora hay dos cosas cruzaditas. Pero antes no había tanto invento, había una estaca grande, larga. Aunque estuviesen todas las estacas puestas y se quebraba el palo del medio, la casa no tenía sustento. No había protección, no había abrigo, no había lugar de refugio. Y eso es lo que significa ser padre. Bien, ben es la palabra hebrea para hijo. Estamos hablando de una relación padre-hijo. ¿Y qué significa ben? Ben tiene que ver con lo que es la extensión del linaje o la extensión de la casa. Continuidad de una casa. Si un padre, si una familia no tenía hijos, ese linaje estaba extinto, estaba pronto a desaparecer. Entonces el hijo era la extensión de un nombre, la extensión de un linaje, la extensión de todo un sistema familiar. Y era importante la vida de un hijo, porque el hijo lo que traía era vitalidad, perpetuidad, eternidad y extensión. Estamos hablando en el tiempo, ¿no es cierto? Bien, entonces hablamos de una relación de padre e hijo. Cuando nosotros hablamos de construir, de edificar, esa palabra tiene su raíz en una palabra que tiene que ver con aben, que es la unión del pictograma hebreo, del origen de todas las palabras, es la unión de padre con hijo. Y esta raíz, esta palabra que se forma entre un padre y un hijo, deriva posteriormente en los años en la palabra edificación o construcción. ¿A qué voy con esto? Un hijo es una extensión de la casa, pero un hijo unido a un padre es edificación de una casa. Tú puedes extender tu linaje, pero cuando te unes a un padre, lo que haces es edificar una casa, que es totalmente distinto. Tú perpetúas conductas, tú perpetúas principios, estatutos por años. Y eso es lo que Dios hizo.
cuando las generaciones se pervirtieron y se perdieron, lo que Dios hizo es que salvó y tomó para sí personas que se habían guardado perfecto en sus linajes. Esto es lo que pasó con Noé. La palabra de Dios dice que cuando Dios puso sus ojos sobre Noé, vio que él era un varón perfecto en su linaje, que su linaje y su ascendencia no había sido corrompida en el tiempo. Eso es porque la extensión de la casa había sido fuerte, había una edificación de su generación. Y es por eso la elección de Noé. Y desde Noé nosotros expresamos, ¿no es cierto?, todo lo que después fue Adán y todo el linaje hasta Jesús. Porque Dios tenía que reservar su linaje puro, un linaje justo. Entonces esto es importante, la relación padre-hijo no es algo tan superfluo, sino que tiene que ver con cómo nosotros construimos a lo largo. La función paternal es vital, pero la condición de hijo es también vital, porque puede haber un padre, pero si no hay una conducta de hijo, no hay edificación de una casa. Puede haber extensión de un nombre, de un linaje, de la sangre, pero no una edificación de una casa. Solo la perpetuidad sanguínea. Bien, esto lo vemos en Cam, un hijo que deshonró a su padre. Pero también lo vemos en Sem, una persona que honró y cubrió la desnudez de su padre. Y lo que vemos en Sem es un linaje sacerdotal y un linaje real. Sem después fue rey de Salem, Jerusalén. Bien. Entonces, ¿qué significa entonces la unión de un padre con un hijo? En el más estricto rigor del hebreo básico, o el primer hebreo, mejor dicho, porque el hebreo básico otra cosa. Cuando el sistema hebreo construye un lenguaje, hablamos de imágenes, de figuras. Esto es pictograma, eso es pictografía, ¿no es cierto? Igual como los egipcios que tienen en sus cuevas, ¿no es cierto?, y en sus pirámides jeroglíficos. El hebreo primario también era así. Y no les voy a enseñar ni les voy a hablar respecto de eso. No es la idea, sino que perderíamos el tiempo. A lo que quiero ir es que cuando se empieza a construir una sociedad y se empieza a vivir por principios de padre e hijo, vemos que la palabra hijo y padre al unirse conforman una palabra que es Eben con B corta. Y esto significa piedra. Esto es precisamente la unión de un hijo a un padre, piedra o roca. ¿Y qué simboliza la roca? Porque tiene que tener algún sentido. La roca es algo poderoso, es algo fuerte, es algo que es difícilmente destructible. Sí, está bien, podría ser. Que no me salía la palabra. Difícilmente destructible. ¿Bien? Es algo que permanece. ¿Bien? De hecho, no por eso son uno de los materiales sobre los cuales se edifican las mayores construcciones. ¿Bien? Después tenemos ladrillos, que son cosas que vienen en el tiempo, el adobe, pero aún así esas se pueden destruir fácilmente. La roca tú la puedes botar, pero puedes ocupar la misma roca para volver a construir. ¿Bien? Entonces, el hijo en relación con el padre significan fortaleza, significan piedra, significan roca, fuerza, poder. Bien. En base a esto vamos a ir a Mateos 16:13. Mateo 16:13. Mateos 16:13. Bien. Y dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esto es un pasaje que nosotros muchos hemos leído miles de veces. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas.
Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Y aquí surge una frase, ¿no es cierto?, que quedó marcada en el hito de la historia y cualquier cristiano tiene conocimiento de esta frase. Que Simón Pedro salta, ¿no es cierto?, en su arrebato y en su ímpetu, como siempre, y declara esta frase. Dice, tú eres el Cristo. Vamos bien. El Hijo del Dios viviente. Vamos más bien, ¿no es cierto? Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué sabemos que también significa? Bien. Dice, mas tú eres Pedro. No hay problema. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Nosotros todos asociamos que dice sobre esta piedra, sobre Pedro. Entonces de ahí el catolicismo levantó a Pedro como el primer papa, y de ahí se instauró una serie de linaje papal que hasta el día de hoy ha corrompido la doctrina perfecta y pura. Pedro no era ningún papa, era un apóstol de Jesucristo, un apóstol de Jesús, un hijo de Dios también, un siervo competente del nuevo pacto. Bien, entonces, dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que se queden con estas dos frases. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué piedra? ¿Cuál es la piedra sobre la cual Dios edifica la iglesia? Dios edifica el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es? Dios edifica su iglesia sobre la base y sobre la piedra relacional de padre e hijo. Un hijo relacionado, unido, sujeto a su padre, se vuelven una piedra, se vuelven una cosa. Jesús decía, lo que el Padre hace yo hago. Ya no soy yo, es Él. Si me conocen a mí, van a conocer al Padre. Somos uno, son una piedra, son indestructibles, son fuertes, son fortaleza, son poder. Y Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál piedra? La piedra del Hijo. El Espíritu del Hijo, en su plena función, es sobre lo que se cimienta la iglesia de Dios. Cuando tú eres un hijo, es que estás unido a tu Padre, es que eres una piedra, es que estás construyendo el cuerpo de Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecen sobre ella. No es solamente declarar que Cristo es el Hijo del Dios, y solo por eso las puertas del infierno no prevalecen sobre mí. Es que yo soy un hijo que está ligado a un padre, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra mí. Porque estoy unido, porque soy uno con mi Padre. Él es mi roca eterna, dice la palabra de Dios. Y después a Pedro obviamente le da una bendición especial. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es poder, autoridad, dominio. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien. Entonces, cuando Jesús hace esta revelación tan potente, nosotros nos quedamos con que Pedro era sobre la declaración de Pedro era sobre la que se iba a fundar la iglesia. Sí, pero es más profundo. Es sobre una relación paternal con el Hijo, que genera una estructura fuerte, una estructura sólida sobre la cual se pueda construir. Recuerda que Hijo y Padre dan paso a la edificación de una casa, a la extensión de un linaje. Bien, entonces cuando vemos que Malaquías dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y de los hijos hacia los padres. ¿Qué es lo que está haciendo? Está volviendo a edificar el principio paternal que permite que la edificación de la casa y la perpetuidad del linaje se lleven a cabo. Cuando vemos padres en su función operativa plena, vemos la representación del Padre Celestial en nuestro Padre terrenal. Cuando vemos que la relación de un Padre terrenal con un Hijo terrenal se empieza a establecer, comenzamos a ver lugares sólidos, familias firmes, indestructibles, porque se rigen bajo el principio de un padre y un hijo. Y esto tiene que ver con honra, esto tiene que ver con orden, esto tiene que ver con suministración, administración, protección, soporte, fortaleza para nuestra vida. Es mucho más potente que solamente decir, tú eres mi padre, yo soy tu hijo y listo. Estamos cumpliendo esa función, estamos siendo como hijos y padres una roca fuerte, una estructura, una cosa fuerte, sólida, para dar paso a que el principio celestial de Padre e Hijo se establezca en nuestra vida también. Él quiere formar piedras en nosotros. Y la única forma de formar una piedra de nosotros es haciéndonos uno con Él. No hay otra forma. El cuerpo es la casa de Dios. Sobre una piedra se edifica iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la casa de Dios. La casa de Dios es su ciudad. Su ciudad también es su novia. Y su novia está también dispuesta para ser su esposa. Y su esposa dice, junto al Espíritu, ven. Cuando la esposa esté edificada y esté avanzada, ambos, junto al Espíritu, podrán clamar, ven, estamos preparados. Por esta razón, cuando Elías subía del cielo en un carro, ¿no es cierto? Y Eliseo lo tocaba en la mañana, él lo que decía que era, Padre mío, Padre mío. Y sabemos que él no estaba preocupado por la unción, él no estaba preocupado por quién se iba a quedar a cargo, él estaba preocupado de la ruptura de esa relación paternal. Él lo que clamaba era, Padre mío, ¿por qué te vas? No se lo lleven, si pudiésemos traducirlo a palabras propias. Y cuando él ya ve que no se puede hacer nada, él rasga su vestidura, que es símbolo de tristeza, cilicio, de pena profunda. Y él luego toma, ¿no es cierto?, y hace cosas con el manto. Pero él, lo primero que él deseó, o lo primero que él manifestó no era poder, no era unción, no era posición o estatus. Era la relación con su padre. Porque su padre era el que le sustentaba, su padre era el que le proveía fortaleza, estabilidad. Pero también era tiempo de que Eliseo madurara y creciera y tomara su posición. Recuerden que ningún hijo puede ser padre si primero no es hijo. En este caso Eliseo ya tenía los recursos para ser un padre. Es más, vemos después en Eliseo que no tuvo hijo, pero su criado tampoco fue, ni quiso estar a la altura de un hijo. Tampoco quiso la doble unción. Y la unción de Eliseo no reposó sobre nadie. Quedó perdida. Hasta que luego después quizás apareció Juan el Bautista con un manto similar al de Elías. Y después se sucedió con Jesús. Entonces, él clamaba, Padre mío y Padre mío. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos una cosa. Una cosa. Él es la roca. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es
perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 declara: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Esto es relación paternal. Esto es que tú estás tan ligado que eres uno con Cristo, pero Cristo es por ti y se vuelve una roca fuerte, una roca de refugio, una roca de salud, una roca de libertad. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque Cristo está escondido en Dios también, porque su relación paternal todavía está. Todavía Cristo está ligado al Padre. Todavía ellos son una roca. Y nosotros tenemos la posibilidad de ser roca con ellos y de estar escondidos en Cristo. Y cuando estamos escondidos en Cristo en una roca, nosotros somos fuertes, no pueden levantarse contra nosotros, no por lo que nosotros somos, es porque nosotros estamos ligados a algo que es mucho más fuerte. Y ese es este principio de hijo. No tiene que ver con violencia física, tiene que ver con principios de dominio y de gobierno en el lugar donde nosotros nos movemos. Está escondido en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando tú te unas a tu Padre, también serás manifestado con tu Padre, Cristo, en gloria. Esto es una perfecta relación Padre-Hijo. Entonces, Gálatas 3:27, mire lo que declara. Porque todos los que habéis sido bautizados, y bautizados tiene que ver con la palabra inmersión, ¿bien? Porque habéis sido inmersos en Cristo, sumergidos. De Cristo estáis revestidos. En Cristo estás escondido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Efesios 2:9 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Cristo. Cristo era la piedra del ángulo porque era perfecto en relación con su Padre. Por eso Él fue llamada piedra del ángulo, el que nos dio el ejemplo para todos nosotros. En quien todo el edificio, Cristo es una piedra, pero hay un edificio. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el templo hoy somos tú y yo, la ciudad celestial, el monte santo de Dios. En quien vosotros también, 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos piedras vivas, y eso lo declara 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Esto es el cuerpo, amados. Esto es la iglesia, esta es la novia de Dios. Basada y fundamentada sobre el principio y la relación plena de un padre y de un hijo.
porque sobre este principio existe una roca que sirve para edificación. En esto radica la importancia del Hijo. Yo no estoy describiendo cómo opera, porque ya lo hemos escuchado, ya hemos sido impartidos de aquello. En esto radica la importancia del Hijo, es que eres uno con Él si eres un hijo. Y cuando eres un hijo, toda autoridad se te da, toda potestad. Eres la imagen de Dios, porque no se nota cuando eres tú, cuando es el Padre. Más bien no se nota que eres tú, sino que es el Padre todo el tiempo. Porque no es mi voluntad, sino la del Padre. Y esto es que somos su exacta representación, su semejanza. Vuelvo a recordar 2 versículos y con esto termino, mi hermano. Primero de Juan 1:3, a raíz de todo esto que hemos hablado. Nosotros proclamamos a ustedes lo que hemos visto y oído, para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Piedra con piedra, hermanos. Este es el vínculo de la paz sobre el cual Jesús quiso que nosotros estuviésemos. El vínculo de la paz permite mantener el cuerpo de Cristo unido. Bien, no vamos a ahondar en eso, mejor. Dice, tener comunión con nosotros. Y miren, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Jesús el Cristo. Porque estamos unidos a Cristo, pero también como estamos unidos a Cristo, estamos escondidos también en el Padre, que es la roca eterna. Esto es unidad, esto es el principio del uno. Y les recuerdo Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, roca. Que también ellos sean en nosotros una cosa. Lo que Dios desea es que nosotros todos seamos uno con Él. Uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa. Como también nosotros somos una cosa. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa. Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Pónganse en pie, mi hermano.